Okay, great. Well, welcome everyone to another seminar from Agrovoltaicos Sin Fronteras. My name is Christine Lamana, and I am a research scientist at the University of Arizona, working in agrivoltaics. And today I'm co-hosting along with my colleague, Adrián Garcia. Oh, Adrián, you're muted. Sorry. Buenas tardes, yo soy Adrián García y estoy adscrito al Instituto Politécnico Nacional en México. Saludos a todos desde acá, desde Querétaro. Adriana and I are facilitating today, and we're supported by the rest of the AV Sin Fronteras team. So we have Dasla Pando from Chile, we have Georgi Cherkov from Arizona, Jose Lever, and they'll be also supporting us in the chat and with any questions that you might have. So this is a bilingual seminar. Everyone is free to speak in English or in Spanish. But please keep your microphones muted when you're not speaking. We're really lucky to be trying out the beta feature from Google Meets, which is a live speech translation. So the way that this works is you'll find at the bottom right corner of your screen a series of 9 dots. That's the meeting tools menu. And if you click that, the first option at the top is called speech translation. You'll open that and you need to set 2 things. You need to set the language that you speak. This tells Google if you're speaking English like I am or speaking Spanish. That's how it will know how to translate you. And then you also need to select the language you prefer to hear. If you're comfortable listening to both languages, you can leave this as original speech and you'll only hear the original audio that everyone is talking in. Or you can set it to the language that you'd like to hear. So for example, I can select English and it will translate Spanish speakers into English for me in real time. You can always turn that off by selecting original speech in the language that you hear. But we ask that you do keep the language you speak highlighted. That way other people can understand you if they'd like translation. Right. If you're having any trouble with that, just put a question in the chat and we'll try to help you as we go along. So it is my pleasure today to introduce our topic. We're doing a seminar today on community engagement and social acceptance. We find that the social sciences are often overlooked in agrivoltaics developments, but they're absolutely critical to the success of agrivoltaics projects. So we're really happy today to have 2 experts to share their experiences and their research with us. We have Carrie C. Fleming from the University of Minnesota Duluth and Ismael Cosme from Inhoy in Puebla, Mexico. So I'm going to introduce Carrie first. Carrie C. Fleming is an assistant professor in environment, sustainability, and geography at the University of Minnesota in Duluth in the United States. She completed her PhD at the University of Colorado in 2023 and a postdoc at the University of Arizona in 2025. Her academic journey began after a decade of work with NGOs, nonprofits, and community-based organizations, including time in Peace Corps, where she worked alongside smallholder farmers in Peru. Her qualitative field-based research focuses on food system transformation and sustainability transitions in rural geographies, with a focus on Latin America and the Southwest United States. Her work has critically examined a range of topics, including food security projects, biotechnology, and the impact of energy transitions on agrarian landscapes, and also agrivoltaics, which I think we'll hear more about. So, Carrie, thank you so much for being with us today. I'm going to stop sharing this, and the floor is yours. Okay, I'm going to try to share my screen.
Okay. That looks great. Okay. Very good. Well, thank you for the introduction, Christine. I'm going to have to remind myself to speak slowly. But hello, everyone. My name is Carrie C. Fleming. I'm going to be talking about my work mostly on agrivoltaics, coming from the perspective of a social scientist. I'm a very particular kind of social science. And so I will be talking about I'll give an introduction to the social sciences and the perspective I bring. And then I hope to share 3 kind of key findings or things I think are important from the work I've done, mostly with the University of Arizona. So to introduce myself a little bit more, Christine was kind to give me a pretty thorough introduction, but I bring to this work a lot of time spent working in the field, working for NGOs, a lot of time in Latin America, both in Peru and in Guatemala, working alongside small-scale farmers or campesinos, and both working as a part of food security projects and as a social science studying food security projects, as well as food sovereignty sort of social movements. And then most recently, I did a postdoctoral stint at the University of Arizona, and I got to work closely with Greg and others from Greg's lab. So that's who I am. I also do speak Spanish. I have my email here, so if you feel like reaching out after this talk, feel free to communicate with me in Spanish as well. And I'm sticking with the English with the help, and then hoping the translation does a good job. Okay. So to begin, I'm not exactly sure who's on the call today. I would love to know more about where everyone is coming from, but I'm starting from this general assumption that some people know very little about the social sciences. And certainly coming from this agrivoltaics world, a lot of us as social scientists get sort of lumped together, and you hear things like, oh, the social science of agrivoltaics, including sort of the marketing for today's event. But I do want to sort of explain what that means and try to give a little bit more of a nuanced perspective on the social sciences. Because it's such a general umbrella term. And so social sciences include everything from psychology to economics, history, and my own sort of perspective or bias comes from sociology and human geography. And the social sciences essentially just very broadly states that we're interested in the social world, but there's such a huge range of things that term encompasses. And probably we have on this call folks who know a lot more about the social sciences, but just to bring that in from this baseline kind of starting point. And I define or describe myself as an environmental social scientist. So my entry point into sort of studying the social world is through the lens or through my interest also in the environment and the human environment interactions. And there's a lot more I could say about this, but it's to say that I accept as the starting point that there's not really any meaningful separation between the non-human and human actors, that it's really kind of impossible to separate the two. So studying something like energy, I think maybe that's a good example of something that is difficult to kind of separate out. It blurs this distinction between human and non-human. And I could say a lot more there, something I find interesting. But all that to say, that's sort of a starting point for the environmental social sciences.
And that as a social scientist, or us as social scientists, we bring a range of theories, methodologies, and frameworks to our work that range quite broadly. And I think it's worth mentioning, and I'll give this a little bit more emphasis in this short talk, between the critical social sciences and a more, for lack of a better term, a positivist perspective. I don't think Greg is on the call today, but I made this slide especially for him. But I think it's worth making this distinction, because I think as I started studying agrivoltaics, there was an assumption that as a social scientist, I would be interested in, for example, studying things like policies, or studying the relationship between something like a state level policy and a particular kind of outcome. But it's a very kind of positivist approach to social science. And I sort of identify my work as a critical social scientist. So whereas a positivist kind of perspective may be coming from the political sciences, that might be looking for very generalizable findings and might be using really large surveys and trying to make generalizable inferences, or identifying statistically causal relationships between two things, and sort of maintaining really strict objectivity. As a critical social scientist, my interest really is in social change. And I place a strong emphasis on critique, and critique as a means of achieving social change. And so I also give a lot of attention to politics and power. And so rather than studying the social world as sort of something that's given, something that can be studied objectively, I sort of take from the beginning of my work this reality that very little can be studied objectively. And even what we choose to study is very subjective, and that I bring a specific point of view to my work, and that's okay as long as we're being transparent about what that set of values is that I'm bringing to the work. So just to make that distinction there, and to give a further example here, thinking about the environmental social sciences and different approaches that one could bring to studying the environment as a social scientist, from this positivist perspective. Again, this belief that you can study the social world objectively, and this importance of maintaining objectivity, having some sort of hypothesis you're going to study. And so an example sort of question that a positivist kind of perspective might approach, or a guiding research question might be, what kind of factors predict whether people support certain laws about climate change. And they might then they might survey thousands of people and use statistics to try to identify causation or correlation. Right. So they've been basically trying to say certain kinds of people with certain demographics, or making connections between certain variables and support for climate change policies, or I don't actually know what's on here. Some kind of carbon credits. In contrast, the perspective I bring, and I want to highlight today, is that a critical social scientist like myself sort of starts from this baseline that the social world is shaped by power relations, ideologies, inequality. And so the purpose of doing research is to explore, understand, and to bring to light these structures, these unequal structures. And so we might ask a question like, how do
large corporations? How do political actors shape public perceptions about climate change? And then we might go and study things like media. We might go do some sort of media analysis, do interviews with politicians or with folks who are involved in, creating marketing schemes or things like that. And then we would be interested in how certain voices or opinions or perspectives get amplified while others get silenced. And I think I'll stop there. But just to kind of make this point that this is the perspective I bring to the work. I can't truly represent sort of this really, really broad range of people who are interested in the social sciences or the social science of agrivoltaics. But I come from this one kind of one part of the social sciences, and this is the perspective I think is important. And I say this also to make the point that a lot of the social science of agrivoltaics thus far has come from this positivist kind of perspective, relying on survey data, maybe national or in some cases international, so not necessarily grounded in a particular place. And a lot of the research on agrivoltaics from the social sciences is about the diffusion of technologies, the diffusion of the agrivoltaics as a technology. And there's this framework called the multi-level perspective that's about that, exactly that, about the diffusion of technologies. And a lot of agrivoltaic social science has used this framework. So a lot of the research has come from that perspective. And ask questions like, what are the opinions or perspectives of different kinds of actors about agrivoltaics? What are the barriers to the diffusion of the technology? And I would say inherent in that question, maybe not stated, but the unwritten or unspoken assumption there or baseline there is, how do we overcome those barriers so that we can scale up agrivoltaics? And so agrivoltaics is kind of seen as this tool to achieve social acceptance, or in a lot of the literature I read, they also talk about a quote unquote social license to operate. And I think there's a lot of reason for that because agrivoltaics emerged as a technology, especially in the West, in the United States and parts of Europe, as a way to overcome this tension between solar overtaking or displacing agriculture. And so, and also strong community opposition to solar developments. So agrivoltaics kind of emerges from that conversation. And I think that's why a lot of agrivoltaics research is bound up with this question of social acceptance and the social license to operate, or the license to operate. So from this kind of positivist perspective, we do know a few things, and I'll just share them very quickly. We know that agrivoltaics, at least in some cases, can help improve public opinion about solar projects. Some of that research comes from, again, some survey-based research from Alexis Pascaris, who some of us know. We know that agrivoltaic projects are generally seen as more favorable than projects on green fields. And green fields, by green fields, we mean undisturbed kind of environments, or even brownfields. So these are solar projects sited on brownfields, or these are formerly contaminated sites. So in comparing agrivoltaics to other kinds of solar projects, agrivoltaics projects are generally seen as more favorable.
And then there's a lot of research out there about the barriers and challenges of actually implementing agrivoltaics. A lot of those could be described as socio-technical. So questions of compatibility with certain kinds of crops or agricultural practices. And there's also a lot of research out there about the need for more education, about people not knowing enough about agrivoltaics. But the limitations I see to this body of scholarship and where I've tried to insert my own voice and my own research is that from this sort of positivist perspective, or the existing body of scholarship on in the social science of agrivoltaics, is that the community is often seen as an obstacle that just needs to, their opinions just need to be changed. They somehow need to be convinced to accept agrivoltaics. It also treats accepting or acceptance and opposition as a binary. So people can either accept or oppose, but there's nowhere in between for them to land. There are other ways that we can think about how people relate to technology. I think about, as an example, my cell phone. I don't accept it or oppose it, but I have some other form of a relationship with it that's complicated, to say the least. So I think there are lots of other ways that people can relate to technology that don't exist in this binary. Also, I'll say that it sort of accepts it takes this perspective of agrivoltaics that's very uncritical, that just needs to be scaled up. And it ignores this, I think, very fundamental fact that agrivoltaics, the form in which it's developed, so the form, the size, the ownership arrangements, all of those things matter a lot, particularly to achieve the sustainability promise of agrivoltaics. You can imagine a scenario in which agrivoltaics is completely unsustainable, is a very large scale, maybe owned by a transnational corporation, in which monoculture agriculture, very damaging to the environment, is done. Or you can imagine a form of agrivoltaics that is very sustainable, that looks quite different than that. So the form is just as important as the technology. And importantly, this question of who agrivoltaics is for and for what purpose. And so these are the questions I've tried to bring to the fore in my research. So I'll try to move fairly quickly. What time do I have until, Christine? You have about, let's say, like 5 to 10 more minutes. Okay. I'll try to be pretty quick to sum up these three findings that I think are important and I've tried to highlight in my research. If you are interested in reading more, these publications are all in English, but this paper came out in Sustainability Science in 2025. We did interviews in a rural county in Arizona where there's a lot of large-scale agriculture. Water is drying up, and a lot of farmland is being converted to solar, really large-scale solar. And Greg and the team were interested in this place as a potential kind of very suitable or ground zero for this tension between solar and agriculture. And they were interested in sort of why agrivoltaics is not really taking off there. And so we started the research from a very inductive perspective, just spending time there, trying to explore this tension between agriculture and solar. And a few things that I just want to mention is that what we found from this research and what we write about in the article is that it's really difficult to separate agrivoltaics from agri-solar land dynamics more generally. In particular, in this place in Arizona, in this rural county, there was a long history of land accumulation, land concentration,
land speculation by energy developers and others, and sort of incremental concentration of land, where farmers were more often were renting land than owning land. And so it created this really this imbalance of power between energy developers and farmers. And it created the conditions for really large scale land accumulation by energy developers. And it created a very unfavorable environment for agrivoltaics because there was no interest in power sharing or value sharing between the two groups. And we also found that water politics were incredibly important because there were very complex water laws that, even though we think of agrivoltaics as being ideal in places where there's a lack of water, that water politics are really, really important to understand, because when the land was being sold or converted from agriculture to solar development, the water rights actually didn't go with the land. So it just, this all sort of makes the point that it's really, really important to understand agri-solar land dynamics. I'm going to move through a little bit quicker, but I'll just say to end here, one of the main points in this paper is that even though developers had very little interest in actually doing agrivoltaics projects, they would talk about agrivoltaics as something they were interested in, and they would, in public meetings, talk about how agriculture was compatible with solar, even when they had very little interest in actually doing agrivoltaics. So I think it's important to realize that agrivoltaics can also be a form of greenwashing, and we need to be careful about that. Also say that scale really matters a lot. We did interviews with small scale farmers. We know from the Green Revolution and from lots of other research that agricultural technologies are not generally scale neutral. And we need to think very carefully about scale when we're thinking about agrivoltaics. After doing interviews specifically with small scale farmers, we found that even though in the agrivoltaics literature, there are a lot of assumptions about small scale farmers wanting to diversify their incomes, and that being the primary kind of thing that agrivoltaics can help with. A lot of small scale farmers were actually motivated by other goals. If any of you spend a lot of time with campesinos, even those who are very cash strapped, their goals are, they transcend beyond just profit. And they're complex, and we need to understand that. And so there's lots of research out there about moral economies and the reasons that sometimes, especially small scale farmers, put other motives as more important. And I'll just say, in many cases, the kinds of crops small scale farmers are producing and the markets that they sell to in the United States, most are selling to farmers markets, that they're really important to consider. So in the case of Arizona, the winter market is actually more important than the summer market. And a lot of those crops, the farmers didn't want shade in the winter. And so they were not looking at agrivoltaics. If it was an immovable structure, they didn't see agrivoltaics favorably because it didn't fit their crops and their markets. I'm just going to move on because I'm running out of time here. And I'll say there are lots of challenges, and I know I've highlighted more of the challenges than the bright spots. But I really think that co-designing projects and community engagement can greatly improve agrivoltaics projects. And so this is just one example of some work we did in Arizona, bringing diverse groups together to talk about agrivoltaics. And specifically, we talked about different kinds of ownership arrangements with different benefit structures. And we got diverse groups together talking about how they sort of viewed these different kinds of arrangements, and they got to play with and build their own ideal scenarios for agrivoltaics. We wrote this up, and this is in an article in Energy Research and Social Science. We found that most of these folks
really saw more favorably small scale projects, projects that were owned by farmers or were somehow publicly owned or community projects. We did find that it was difficult to get actual representation of the whole community. In particular, it was difficult to get energy representatives to engage in this kind of an event. We just in concluding here, we found that it was really, really important to talk about ownership arrangements, that this is where a lot of the tensions lie around agrivoltaics. So in any kind of community engagement work, I would really urge you to think about ownership arrangements. And in addition to these kinds of, I guess, research findings, we also found as a research group, this event was just as important it was very important what we learned from the event, but it was also important to just be in these spaces, building new communities, because this is such interdisciplinary work to bring people together across different sectors. So these community engagement events can also help with that. And I apologize if I'm over time. Thank you so much for your time, and I'm happy to share more in Q&A, or feel free to reach out at my email address. Awesome. Thank you so much, Carrie, for the really insightful talk. Both kind of, I think, teaching all of us a lot about how to approach social sciences, and as well as sharing some really great insights about social science and agrivoltaics. If you have a question for Carrie in English or in Spanish, feel free to raise your hand. And while you are thinking of questions, I'll ask one myself. Carrie, I think for me, coming originally from the sort of biophysical sciences and now into a very interdisciplinary space, one thing was that kind of community engagement and social sciences often felt very intimidating place to kind of go into, even when you recognize the importance of that and those approaches. I'm wondering if you might give our very diverse audience, in terms of the disciplines we come from, what are some best practices that you might suggest to people who are working in agrivoltaics, and maybe they're an energy researcher or a farmer or some other type of actor here? Sure, I'll try to give a really brief answer. I think whenever working in interdisciplinary spaces, letting people introduce themselves, the perspectives they bring, the kinds of questions, methodologies, really get sort of finding a common language can be really important, I think. So yeah, bringing social scientists into your team, because I do think in a lot of cases, people make a lot of assumptions about what the social sciences are, which is why I spent time doing that. So bringing them onto your team and setting aside the time to find a common language. And then more generally, I would say in community engagement work, the one thing I can say is I think it's really important to not start from the premise that you're trying to convince someone to do a particular thing like agrivoltaics, but basing your interaction in their problems. Thinking about farmers, which is sort of who I've worked with the most, trying to understand farmers' needs and the problems and their kind of their experience. I think that's really, really important. And sometimes we can put agrivoltaics sort of really before we're understanding the problem, and that can be, I think, really problematic. Great. Thanks, Carrie. We have two questions. I think, Adrián, you're first. Go ahead. Sí. Muchas gracias, Carrie, por tu presentación. Y mi pregunta es, ¿cuál consideras que es la principal diferencia entre la cultura en la que has estado trabajando, Norteamérica, pues lo voy a poner así, Norteamérica y Latinoamérica para la adopción de la agrivoltaica?
Thanks for the question, Adrian. So in the United States, or where I have worked, there are these really, really large scale farms and really large scale utility scale solar developments. It seems like the primary problematic that agrivoltaics is trying to resolve is community opposition to solar projects. Whereas I can see in the case of Latin America, thinking about the context, at least recognizing that Latin America is incredibly diverse, but in the context where I've worked with small scale farmers, I can see agrivoltaics as a tool for food sovereignty, agroecology, energy self-sufficiency. So I guess I don't fully know, Latin America is so diverse, I would hate to give any kind of concrete answer, but I think agrivoltaics could be conceived of addressing a different range of problems, or at least the problematic or the problem that you're starting from seems quite different, or could be different in many Latin American contexts. Great, and I see another question from Rame. I think, Kenny, that's you. So can you go ahead and introduce yourself and ask your question? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas felicidades por tu presentación, me encantó. Mi nombre es Kenny, soy coordinadora general de la RAME y pues en base a tu experiencia, ¿cuáles preocupaciones o resistencias suelen manifestar los productores cuando se les presenta una propuesta de un proyecto agrovoltaico? No sé si tuvieron esa interacción con ellos, igual me gustaría conocer esa perspectiva. Oh, Carrie, you're muted. Okay, so am I understanding correctly that you're asking about the primary concerns on the part of farmers about agrivoltaics projects? Sí. Okay, so we did two different studies. One was with large-scale farmers, and one was with small-scale farmers. I'll say more about the small-scale farmers. So, immobile or immovable structures, farmers are really concerned about. Also, small-scale farmers were really concerned about losing autonomy. So like I mentioned, farmers were not only interested in profits, but they weren't making decisions based only in profit, but they were like small scale farmers in the United States are struggling. They make very little money. They're very cash strapped. But they're not generally choosing to be small scale farmers because they want to be rich. But they are really motivated by self-sufficiency or being sort of having autonomy. And so losing autonomy, for example, if you were to lease your farm land to a solar developer, farmers are really concerned with losing autonomy. So I'll stop there. Great. Well, thanks everyone for the questions for Carrie. If you have any others, feel free to put them in the chat, and Carrie, I'm sure you can answer there. And with that, I think I'd like to hand it over to Adrián. Sí, muchas gracias, Carrie, y muchas gracias, Christine. Tengo el gusto de presentar ahora a Ismael Cosme Bolaños. Él es investigador en el área de optoelectrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Su trabajo se enfoca principalmente en materiales y dispositivos fotovoltaicos, películas delgadas, semiconductores transparentes y tecnologías solares emergentes
Y a veces yo me pregunto qué estamos haciendo en la agrivoltaica, personas como Ismael y como yo, investigadores de otros campos tan diversos y tan diferentes de la agrivoltaica, pero creo que algún día vamos a platicar de eso. Ismael ha desarrollado una línea de investigación aplicada en agroecología fotovoltaica y esta línea está orientada a integrar energía solar, producción agroecológica de alimentos y organización comunitaria en sistemas productivos rurales. Actualmente coordina la experiencia Tonatiuh en Puebla, México, como un modelo de sistema energético productivo comunitario basado en codiseño, aceptación social y soberanía energética. Tengo muchas ganas de escuchar a Ismael describirnos todo esto y le dejo el lugar. Por favor, Ismael, adelante. Hola, saludos a todos. Sorry, Em, Julia, we lost your screen. When it went Me- full screen, it disappeared. escuchan. Does anyone else see it? A ver, No, yo no veo la presentación de Ismael. lo pongo, se desconectó. A ver, Una pregunta, Ismael, ¿vas a hablar en español o en inglés? en español, quiero estrenar Ok. esta nueva función. Me It tiene sorprendido. for some reason it disappears when it goes full screen. As soon as you push full screen, it goes away. I don't know why. Ahí no aparece. No. No. ¿Puedes intentarlo otra vez? A lo Ahí lo mejor la probamos. solución va a ser dejarla no en modo presentación, aunque sea un poco más pequeña. A ver, vamos a intentar en modo ventana. Because that we can see. Ahí está compartiendo. Okay, ¿Listo? Sí, yeah, it's there. Perfecto. ¿Me escuchan todos? Loud and clear. perfectamente, Ismael. Ok, pues primero muchas gracias por la invitación. El título de esta plática es Agroecología Fotovoltaica, una propuesta... Ay, permítanme que no me deja ver esto. Si no me voy a tener que voltear. Ok. Una propuesta de agrivoltaica territorial para sistemas energéticos productivos comunitarios. Escuché a Kerry y la verdad es que precisamente por eso Ismael, yo creo perdón, que... perdón que te interrumpa, ya no se ve la presentación. Estás tú. No, ¿Ya yo- no se ve la presentación? Yo sí la veo. Ah, yo no, yo solo veo a Ismael. No, a lo mejor en tu pantalla le moviste algo la manera de ver la distribución. Yo voy sí a- la veo perfecta. sí se está viendo. Ok, perfecto, Perdón, perfecto. intento nuevamente. Bueno, entonces escuché a mi compañera Kerry y la verdad me sonaron muchas cosas que hemos estado viviendo y que ella le puso nombre y apellido, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso yo creo que es importante tener en estos proyectos diferentes expertos de diferentes áreas. Quiero iniciar agradeciendo el trabajo de los compañeros campesinos que trabajan en esta propuesta, del Grupo Comunitario Xaltzintla por la Tierra, Tierra de Volcanes, y Tonelhuayotzin, también a Sun Power Capital, en apoyo institucional a la IEEE, a la Agencia de Energía del Estado de Puebla, a IDEA y a la RAME por todo el apoyo de la agrivoltaica en México. Ok, pues justo como decía Adrián, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros trabajando en este tipo de proyectos? Y yo creo que mucho tiene que ver el azar que nos ha tocado en estos últimos tiempos. Yo soy un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que nos encontramos en Puebla, en México, cerquita del volcán Popocatépetl. Y pues yo era experto en la parte de desarrollo de materiales avanzados y dispositivos optoelectrónicos, entre los que destacaban celdas solares. Y un poquito antes de la pandemia, pues nosotros estábamos trabajando en celdas solares híbridas,
basadas en silicio y en polímeros. Y por las características de los materiales que nosotros usábamos, estas celdas solares pues presentaban una alta transmitancia, ¿no? Entonces se acercaban a las celdas solares semitransparentes tintadas. Estábamos muy bien trabajando, ahí pueden ver una foto como un tipo de augurio en la que nos tomamos la foto porque nos hicieron una pequeña entrevista sobre el dispositivo y pueden ver pues una celda solar, al fondo un pequeño árbol que tenemos aquí en el INAOE y hasta el fondo, allá a lo lejos, el Popocatépetl, ¿no? No sabíamos que íbamos a terminar trabajando por allá cercanos al Popocatépetl con los compañeros de Xalitzintla. Todo iba muy bien, llega la pandemia y pues nos cierran el laboratorio, nos cierran recursos y el gobierno cambia a optimizar los recursos de investigación en problemas nacionales debido a la crisis que estábamos manejando en ese momento, ¿no? Y las líneas de investigación pues eran energía, cambio climático, soberanía alimentaria, sistemas socioecológicos y salud. Como una manera de sobrevivir a esa crisis, pues comienzo a voltear a ver a estos PRONACES, programas nacionales, para ver en qué podíamos también contribuir. A la par, como este dispositivo que vemos en la imagen, pues ya tenía cierta madurez tecnológica, pues también la idea era llevarlo a una madurez un poquito mayor y estábamos explorando algunas de las aplicaciones que podría haber. En el 2020 sale este artículo de Elinor, donde en dispositivos semejantes pues muestra, ¿no?, que estos dispositivos podían ser usados para la producción agrícola y electricidad en la misma porción de tierra. Todavía no lo menciona como agrivoltaico, había 1 o 2 estudios acerca de eso cuando empecé a investigar y pues se me abrió un poquito la idea de empezar a explorar este tipo de unión, ¿no? Llevar estos dispositivos a la aplicación en agrivoltaicos. Entonces, empezando a ver sobre qué estaba pasando en México en ese tiempo, no hemos avanzado mucho, pues ya conocemos, ¿no?, el cambio climático. Existen 2 crisis importantes, la crisis climatoenergética y la crisis agroalimentaria, que básicamente están retroalimentándose una contra la otra, ¿no? Sumamos a esto que la parte de producción agroalimentaria está compitiendo con la producción energética, pues las dos se están retroalimentando constantemente. En México, pues lo que tenemos es que cerca del 36% de la población sufre pobreza energética, 50% de la pobreza económica extrema está concentrada en comunidades rurales y 1/4 de la población mexicana tiene carencias alimentarias. Entonces, pues ahí se veía una crisis y un área de oportunidad, ¿no?, para tratar de proponer algo respecto a esta nueva idea que estábamos pensando. Lo primero que se me ocurre es buscar a un aliado con experiencia que me ayude a la parte agrícola y sobre todo yo creo que hay uno de los puntos importantes por experiencia en este proyecto es que tuviera una necesidad. Mi idea en ese entonces era si tiene la necesidad de producción energética, pues yo le puedo proponer, no estábamos pensando todavía en un sistema agrivoltaico, estábamos pensando en la producción energética por paneles solares, y pues que eso hiciera que valorara la solución y que nos apoyara también con trabajo en conjunto, ¿no? Estábamos en pandemia, finalizando la pandemia, muchos productores locales dejaron de usar intermediarios porque era imposible trasladar sus productos a mercados, los mercados cerraron. Entonces muchos productores estaban por internet o por teléfono, estaban ofreciendo sus hortalizas a casa por casa. Por una amiga en común, me encuentro con uno de los responsables del éxito de este proyecto, que es el maestro en ciencias Víctor Salinas, que es el responsable de manejo agroecológico y sobre todo del proceso comunitario. Yo creo que esta es otra clave para los proyectos comunitarios, tener un experto en la parte comunitaria. Todavía no
en mi experiencia todavía no identifico si es una área específica, pero sí tener un experto que ya lleve un proceso comunitario maduro fue clave en este proceso. Él ya llevaba trabajando varios años con grupos comunitarios aquí en Puebla, aproximadamente 10 años. Entonces, lo que yo hago es sumarme a este trabajo. Tuvimos tres propuestas de grupos con los que él estaba trabajando. Podemos discutir después cómo es que escogimos a los compañeros de Xalitzintla por la Tierra. Pero bueno, llegamos con ellos, teníamos una idea de energía renovable y de pues apoyar de alguna manera la parte agrícola. Entonces nos acercamos con una propuesta de hacer algún tipo de proyecto. En ese entonces participé en programas nacionales, nos dieron un apoyo como de $800 para generar una propuesta. Y lo que hicimos con ese dinero, pues básicamente antes de preparar y mencionar la propuesta, invitamos a los compañeros a intercambio de experiencias, ¿no? Como sabíamos que tenía que ver la parte energética, pues hubo un intercambio de experiencias sobre la red eléctrica alrededor de la comunidad, alrededor del centro comunitario. También hubo intercambio de experiencias sobre energía solar. Los compañeros no conocían la energía solar, no sabían cómo funcionaba. Ellos pues solamente estaban familiarizados con la parte del distribuidor de energía eléctrica, ¿no? Tradicional. Después, un poquito más avanzando en estas ideas, hubo un intercambio también de experiencias entre energía solar y cómo podíamos vincularlo a la producción, ¿no? De las plantas. Ahí ellos fueron los que me enseñaron toda la parte, la poca parte que conozco de esta área, ¿no? Finalmente, hicimos un diagnóstico comunitario que duró 2 años y pues el objetivo del diagnóstico era identificar, ¿no? Cuáles eran las necesidades de los compañeros a nivel local. Vimos que el cambio climático pues está generando diferentes problemáticas y consecuencias importantes. Dicho de sus palabras, la consecuencia número 1 fue cambios en la forma de cultivar sus alimentos. Ellos llevan un proceso de rescate de transformar, de usar sus prácticas tradicionales para el cultivo. Y pues lo que pasa es que estas prácticas se venían usando por generaciones y actualmente el cambio climático ha hecho que los ciclos naturales que se presentan cada año cambien. Y el que más ha afectado pues es el retraso de las lluvias, o a veces se adelantan. Este año se adelantó. Y pues eso altera el ciclo de cultivo y no les permite pues cultivar como lo hacían anteriormente. Otro es que usualmente llegan heladas, llegan granizadas, llegan escasez de lluvia y pues también, ¿no? Ellos son tienen diferentes profesiones y pues hacen agricultura como forma de tradición, de rescate de estas prácticas, ¿no? Otra consecuencia importante fue gasto económico importante en energía eléctrica y sobre todo en pandemia lo que identificamos es los fertilizantes. Los fertilizantes se fueron precios al cielo, se elevaron mucho estos precios y desafortunadamente ellos no los podían comprar, ¿no? Entonces ese era otro factor importante. Y finalmente algo que también vimos, una tercera consecuencia, es la ruptura e invisibilización del entramado comunitario. Esto se veía reflejado como que las nuevas generaciones ya no se quieren dedicar a la agricultura y pues migran a ciudades, ¿no? También desvalorización de su trabajo como campesinos. La sociedad no valora el trabajo que hacen los compañeros, pues a nivel nacional sobre la producción de alimentos y recibían muchos comentarios al respecto, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, que las mujeres trabajaban mucho, trabajaban en la casa, trabajan en el campo y no tenían una fuente específica que pudiera generar algún recurso económico para ellas.
Esas fueron las 3 consecuencias y la base de nuestro trabajo para generar una propuesta. El resultado del diagnóstico que realizamos durante 2 años resultó en que descubrimos que existe una alta vulnerabilidad de los sistemas agrícolas alimentarios de pequeños productores, campesinos y familiares en el contexto rural. Las causas principales es el cambio climático, la falta de integración de tecnologías a sectores vulnerables. Quien tiene acceso al desarrollo tecnológico o a la compra de tecnología, pues es quien tiene el recurso económico, ¿no? Y ellos definitivamente no tienen ese recurso. Y el debilitamiento de sus procesos comunitarios. Entonces, quisimos tratar de avanzar en una propuesta respecto a este primer diagnóstico. La propuesta que hicimos en conjunto con los compañeros es el concepto de agroecología fotovoltaica mexicana. La primera propuesta fue agricultura fotovoltaica, como conocíamos en literatura en ese momento. Los compañeros me dijeron que ellos no hacían agricultura, que ellos hacían agroecología porque envolvía justamente todas estas 3 consecuencias, ¿no? La parte agrícola, la parte económica, pero también la parte comunitaria y social. Entonces ellos dijeron que ellos querían hacer agroecología fotovoltaica y de ahí el nombre de nuestras propuestas de proyectos. Fue una propuesta elaborada con los compañeros y tratamos de resolver, ahora sí ya quisimos tener algún tipo de tecnología que pudiera resolver estas 3 consecuencias, bueno, que pudiera contribuir a resolver estas 3 consecuencias. Es imposible resolverlas con una sola tecnología, es muy complejo. Y propusimos un módulo de agroecología fotovoltaica. El sistema se diseñó, es un modelo a pequeña escala, muy pequeña escala, pero se diseñó para que se pudiera instalar en los traspatios de las familias campesinas. Aquí en México los compañeros usualmente tienen su casa y tienen una porción detrás de su casa al lado para los cultivos. Entonces queríamos que este sistema se pudiera implementar en estos traspatios locales, ¿no? Y que se pudiera manejar con prácticas agroecológicas de ellos. ¿Para qué queríamos la energía? Bueno, una de las porciones de la energía fue los compañeros de manera paralela implementaron una biofábrica autosustentable de biofertilizantes para resolver este problema que surgió en la pandemia. Y también un sistema distributivo de energía para las 3 familias que están alrededor del centro comunitario y para el centro comunitario. También las compañeras, un poquito después, propusieron que se agregara también un módulo de transformación de alimentos donde ellas pudieran seguir trabajando, pero pudieran también tener una entrada adicional, lo que conocemos como valor agregado posteriormente, ¿no? 2 años después de trabajo solamente en trabajar en conocernos con los compañeros, en platicarles sobre la parte tecnológica y en que me platicaran pues toda la parte de diagnóstico en todas esas discusiones y llegar a esta propuesta, es cancelado el proyecto, no logramos el financiamiento completo y pues pasan 2 años sin financiamiento. En ese inter buscamos diferentes financiamientos. También hubo ahí, por ejemplo, la posibilidad de implementarlo con financiamiento con otros grupos comunitarios, pero la experiencia no fue la misma, ¿no? Como comentaba Cari, los grupos comunitarios tienen otras prioridades, tienen otras necesidades más urgentes, entonces esa fue una parte difícil de encontrar algún otro grupo que pudiera recibir el sistema. Organizaciones comunitarias jerarquizadas, intereses políticos, es muy complejo esta parte comunitaria. Nosotros tuvimos mucha fortuna en encontrar a un experto en esta parte que tuviera experiencia y además a un grupo que estuviera dispuesto a trabajar con nosotros, no a recibirlo, sino a trabajar. En el 2023 recibimos un proyecto humanitario de la IEEE y podemos montar nuestro primer sistema de agroecología fotovoltaica dentro del centro comunitario. Los compañeros recibimos muy poco presupuesto, entonces los compañeros, que muchos eran de profesión albañiles, pues también participaron en la construcción
del sistema, ¿no? Esto yo creo que fue algo también muy importante para que los compañeros se apropiaran de la tecnología. Pues nuestra meta era de manera al menos pronta, porque la necesidad era pronta, atacar estas 3 consecuencias: cambios en la forma de cultivar alimentos, gasto económico en fertilizantes químicos y en energía, y la ruptura e invisibilización del entramado comunitario. Aquí, si se fijan, me sonó mucho también lo que mencionó Carrie. Ellos tienen otras necesidades, no muchas son económicas, son de autonomía o son necesidades primarias. No teníamos nosotros, o hasta el momento nuestro objetivo no es optimizar la producción de cultivo debajo de los paneles solares ni la producción energética, porque las necesidades son más urgentes todavía, no hemos llegado a ese punto. Y ese es, pues, a lo mejor un ejemplo de que existen diferentes modelos o pueden existir diferentes modelos de agrivoltaica, sobre todo en la parte comunitaria. Y bueno, los compañeros trabajaron completamente 100% en la parte de abajo, implementaron 8 camas biointensivas. Y el objetivo era que pudieran manejar todo de manera agroecológica y su producción fuera 100% de ellos. En el primer ciclo natural pudieron cultivar diferentes hortalizas. Otra diferencia principal respecto a los sistemas que podemos ver de forma mayoritaria es que nosotros, bueno, los compañeros no tomaron la decisión de cultivar monocultivo, porque no es acorde a sus prácticas tradicionales. Entonces quieren aprovechar al máximo el trabajo en la tierra y precisamente por eso cultivaron diferentes hortalizas en un mismo ciclo. Otro ejemplo claro sobre esta parte de consecuencia de cambios en la forma de cultivar alimentos, mencionábamos sobre todo los fenómenos naturales. Estamos nosotros cerca. Chalitzintla es la comunidad más cercana al volcán Popocatépetl y reciben el año que cultivaron, recibimos un año completo de ceniza, ¿no? Entonces cayó ceniza, eso hizo que perdieran muchas parcelas familiares por la ceniza. En mucha cantidad puede acabar con el cultivo. Sin embargo, en la parte del sistema, pues algo que sabemos, la estructura puede proteger de fenómenos naturales, ¿no? Y en este caso, pues funcionó de manera muy efectiva. Realmente no hubo afectación en las 8 camas biointensivas que viéramos cuantitativamente, ¿no? Quizá cualitativamente sí. Es algo que vamos a estudiar este año, pero bueno, al menos de manera cualitativa no pasó mucho. Sobre la consecuencia número 2, gasto económico importante en actividad eléctrica para uso doméstico. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Hablamos mucho de optimizar la producción de energía. Nuestro modelo no va en este sentido. Nuestro modelo va en el sentido de producir energía y en función de eso producir que esta energía se utilice para beneficio que deciden los compañeros de la comunidad, ¿no? Tienen un suministro que pagan aproximadamente unos $3 y la energía la utilizan para un centro comunitario donde reciben 60 personas al mes. También la utilizan para la biofábrica de biofertilizantes, donde producen 2,000 biofertilizantes, 35 parcelas familiares, un módulo de transformación de alimentos con un deshidratador eléctrico, donde producen diferentes productos, y energía para 3 hogares campesinos. En la parte de ruptura e invisibilización del entramado comunitario, bueno, es la parte que a mí me cuesta más difícil cuantificar. Para eso están los expertos. Podemos contarlo con capacitaciones, encuentros, beneficios a personas, pero yo creo que va más allá, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es un trabajo que lleva tiempo, ese es uno de los aprendizajes. Yo creo que en la parte tecnológica y ahora en la parte comunitaria es una de las lecciones que he aprendido. Podemos tener todo el recurso del mundo,
económico, que no lo tenemos nunca, al contrario, pero pudiéramos tener todo ese recurso, hay un proceso que lleva tiempo y que no se puede acortar, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los aprendizajes con los compañeros. Todas las experiencias, el año trabajando juntos, toda esa parte es algo que le ha dado valor a la parte tecnológica. Hablábamos de desvalorización del trabajo comunitario, que era muy triste escuchar algunas experiencias de los compañeros hace 6 años, cuando compartíamos experiencias. El año pasado recibimos un Premio Nacional de Innovación Agroalimentaria y bueno, pues ahora el trabajo de los compañeros también hemos avanzado en esta parte, ¿no? Es un pequeño ejemplo para contribuir. Y pues como les comentaba, realmente ese es el proyecto, es una experiencia de alguien que salió del laboratorio y anda trabajando ahora en otros lados, en otras áreas, aprendiendo mucho, ¿no? Esto es un poquito del trabajo que hemos llevado, que incluye más que trabajo técnico, pues también un trabajo en conjunto, ¿no? Del sistema. Podemos ver a los compañeros, ellos son encargados del mantenimiento del sistema, de cuidarlo, de recibir a las visitas cuando van a ver el sistema. Entonces, pues creo que en ese sentido hemos avanzado un poco. Yo no me aventaría a decir que que podemos crear un modelo para poder replicar este tipo de proyectos. Yo diría más bien que es una experiencia local, trabajar de manera, todas las comunidades son diferentes, y pues con esta experiencia vamos a implementar un sistema nuevo de agrivoltaica vertical con ya a mayor escala, con otra comunidad también en México, cerca del volcán Tianguismanalco, y pues quisimos repetir un poquito las cosas que nos salieron bien, ¿no? Buscamos a una comunidad, a un grupo que tuviera ya una base comunitaria, que estuviera funcionando de manera horizontal, sobre todo, y que tuviera una necesidad. En este caso es bombeo por agua para diferentes familias. Son aproximadamente entre 800 y 1000 personas las que utilizan agua de bombeo, y se está implementando un sistema de agrivoltaica. Estamos iniciando, esperamos inaugurarlo el siguiente mes, y pues básicamente esa es como mi experiencia trabajando de manera comunitaria con los compañeros. Agradezco la invitación y también termino agradeciendo con los compañeros y con las instituciones que nos han apoyado en este camino. Ese es el sitio de internet y pues dispuesto para todas sus preguntas. Muchas gracias, Ismael. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas, y si alguien tiene alguna, que por favor lo haga saber levantando la mano. Mientras eso sucede, mientras se animan a preguntarte, te voy a decir que... Teresa. Tere, por favor, adelante con tu pregunta. Pues buenas tardes. Me parecieron muy interesantes y apropiadas las dos presentaciones, en particular porque la parte social es lo que más nos cuesta como científicos entender. Y lo que dijo Ismael es relevante. O sea, aunque tengamos todo el recurso económico, tenemos que tener este tiempo para compartir saberes, para hacer realmente la transdisciplina y entender que nosotros no tenemos la visión de que te voy a llegar a resolver el problema. Primero tenemos que entender el problema para hacer una solución realmente efectiva, y que cada comunidad, tanto social como sitio, tendría que tener sus particularidades. Y es importante darnos este tiempo para tener estas experiencias y poder replicar estas experiencias para otros proyectos. Aquí con Ismael tendría la pregunta en este último proyecto que habló, que va a poner los paneles verticales para un proyecto agrivoltaico, pero que es para bombeo. Entonces, ¿dónde está la parte de agrivoltaico? Es mi pregunta hacia él. Es un sistema, nosotros le llamamos hidroagrovoltaico, porque la energía, justo hablábamos
hablábamos de que la energía, no queremos tener la mayor eficiencia de energía, queremos resolver un problema de manera local, ¿no? Y los paneles son para el bombeo de agua. Los compañeros gastaban una cantidad, o gastan una cantidad enorme para pagar el bombeo, la energía para el bombeo de agua. Entonces, estos paneles van a subsanar un poquito bastante este costo. Y a cambio, les propusimos, están colocados de manera vertical, es un sistema vertical que conocemos mucho en agrivoltaica, las hileras están separadas, entre hilera 1, hilera 2, hilera 3, hilera 4, hay un espacio, y en ese espacio es donde se va a cultivar. Los compañeros, el terreno, hablando sobre propiedad y sobre cómo no quieren los compañeros dar sus tierras, el terreno es de uno de los compañeros que ya de por sí cultiva flores. Entonces, lo único que dijimos es, vamos a poner los paneles y por favor ayúdanos a seguir cultivando tus flores. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, es agrivoltaico porque entre las hileras se va a seguir cultivando lo que requieran los compañeros, ¿no? Tanto hortalizas como flores o lo que ellos decidan. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Ismael, mientras alguien más levanta la mano, te comento que coincidimos con el fenómeno de la pandemia para cambiar de canales, ¿no? De decidir qué es lo que estábamos haciendo o qué haríamos más bien en esos tiempos. Y me parece muy interesante tu experiencia. Creo que la energía, así como lo planteas, la energía es ese factor económico transformador de la sociedad, ¿no? Por ahí en tu sitio web yo vi que estaban haciendo ahora también cosméticos, jabones, shampoos en Jalatzintla, y me imagino que parte de la energía que produce el sistema pues se utiliza para impulsar estas actividades. ¿Podrías comentar algo, por favor? Sí, como les comentaba, en el diagnóstico salió esa problemática de las compañeras, ¿no? Que decían, oigan, nosotros trabajamos en el campo, a veces vamos a ayudar a nuestros maridos, y luego tenemos que regresar a la casa y trabajar también, ¿no? Pero no tenemos una fuente donde este trabajo pues nos retribuya, ¿no? Y entonces se les quedó de tarea en el diagnóstico, decir, ok, pues vamos a tener energía, piensen qué pueden hacer ustedes para apoyarse, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, nosotros podemos hacer galletas, sabemos hacer galletas. Los compañeros cultivan maíz local. Y entonces toman sus parcelas, las convierten en galletas de maíz puro, orgánico. No quieren vender su maíz a productores porque desde la pandemia, o sea, es muy castigado el costo del maíz, ¿no? Entonces, muchas veces ellos preferían, nos comentaban en el diagnóstico, que preferían que se echara a perder el maíz a vender su producción, porque les daban nada, ¿no? Entonces, de ahí ellas mismas propusieron, bueno, vamos a usar nuestro propio maíz y si nos vas a dar energía eléctrica para producir algo, bueno, vamos a producir galletas o lo que utilizan el horno eléctrico es para fruta deshidratada. Algo muy, muy valioso de los compañeros y una forma en la cual nosotros pudimos compatibilizar la tecnología con lo que ellos hacen. Ellos llevan años trabajando con milpa intercalada con árboles frutales. Entonces ponen sus milpas y ponen árboles frutales que ahora usan esa fruta para deshidratarla y venderla, pero ponen los árboles frutales para producir un producto adicional que es la fruta y para proteger las parcelas de fenómenos naturales. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con los agrivoltaicos. Estamos poniendo paneles solares para generar un valor agregado a la tierra y la estructura protege a los cultivos. Entonces, básicamente, en vez de llegar a nosotros con una nueva idea, ellos ya tenían esa idea y nosotros simplemente
pues la reformulamos en algún caso, ¿no? Y así es como los compañeros están involucrándose en este sentido, en las explicaciones. Cuando va a una institución pública o un centro de investigación, este símil hace que ellos puedan, pues, entender esta parte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya por último, entonces, hay una estrategia y muy importante, porque aquí en Querétaro tenemos un proyecto de sostenibilidad en donde se instalaron paneles solares, pero la comunidad no previó que algún día las baterías tenían que cambiarse. Entonces, ustedes tienen a plantear una estrategia para darle mantenimiento al sistema y que se mantenga funcionando por, pues ahora sí que el tiempo de vida útil de los paneles solares. Sí, ahí justo es todo este trabajo de 2 años, que no llegamos nosotros con un sistema, sino llegamos a entender qué era lo que necesitábamos. Ayudó mucho, porque cuando nosotros estábamos diseñando el sistema y ver quién lo podía instalar y fabricar el diseño, muchos nos estaban diciendo que por favor pusiéramos baterías, que hay que conectar baterías, porque un sistema aislado yo creo que, no sé, comercialmente suena más impactante, ¿no? Es un sistema independiente, aislado, etcétera, ¿no? Nosotros no lo necesitábamos, porque los compañeros tienen ahí cerca energía eléctrica tradicional, entonces el sistema se hizo de manera interconectada con la red. Okay. Esto tuvo 2 ventajas. La primera ventaja, bueno, 3 ventajas o más, ¿no? La primera ventaja, el costo. Redujo el costo del sistema de manera importante. Nosotros teníamos recurso limitado. Segundo, no nos involucrábamos con la vida útil de las baterías, porque yo sabía que si algún día esas baterías iban a fallar, ¿de dónde yo iba a sacar el recurso para cambiarlas, ¿no? Uh-huh. Y tercero, era el impacto, ¿no? El impacto ecológico. Lo que los compañeros no querían eran más equipos ahí que no entendían y que no sabían si iba a funcionar. Por ejemplo, con los paneles solares, se les tuvo, después de mucho tiempo, ellos tuvieron que entender que los paneles solares, por ejemplo, no irradiaban ningún tipo de radiación rara, ¿no? Pero eso no fue con un taller, ¿no? Fueron diferentes experiencias explicándoles una y otra vez cómo funcionaba el sistema para que ellos entendieran esa parte. Sí, perfecto. Y del mantenimiento es lo mismo, llevamos 5, 6, 7 talleres de mantenimiento, desde la parte eléctrica hasta la parte de cómo limpiar los paneles solares, y como ellos no tienen el background de esta parte, pues es este tiempo de trabajo en conjunto que va madurando las ideas y que ha permitido que ahora ellos limpien los paneles, prendan y apaguen el equipo o nos avisen si algo está fallando en el equipo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues sería todo. Gracias. Christine, si quieres cerrar el evento. Okay. Well, thanks very much to our 2 speakers, Carrie and Ismail, for the really, really wonderful talks today. I learned a lot, and I really would love to come and see the sites you have, Ismail. It's really wonderful to see the community impact, as well as sort of the technology that's there. So we have one more seminar. In 2 weeks' time, we'll have our final seminar of this series from Agrivoltaicos Sin Fronteras, and we'll be talking about modeling and simulation of agrivoltaics with 2 speakers. We have Maria Guevara and Alan Bratz that will be speaking. And if you have missed any of the previous seminars or would like to reach out to any of the speakers, or you can find all of our previous talks at our website, avsinfronteras.org. If you have an idea for an upcoming seminar, if you have any feedback or questions, you can always email us at the email address here. And I think with that, the platform, you can find it there. With that, let me just share Ismail's photo again one more time and tell you all thank you so much for joining us today.
And we hope to see you again in 2 weeks.